Somos el equipo de balances de masa y energía del grupo 3401 de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a resolver un balance de masa en un reactor. Tenemos lo que es nuestro sistema. El único valor que tenemos es el flujo de la corriente 3 del amoníaco, que es igual a 100 mol por hora, y el dato de la conversión, que es igual al 20%. La reacción química con la forma es AA más BB, que produce CC más DD. Como tenemos el valor del flujo de la corriente 3, lo vamos a resolver en base C con conversión menor a 1. En la base A tenemos que número de moles de A al inicio más 0 es igual a el número de moles de A al inicio igual a número de moles de C por A entre C más número de moles de A. B es igual a número de moles de B al inicio más 0 igual a número de moles de B al inicio igual a número de moles de C por B entre C más número de moles de A. C igual a 0 más número de moles de C igual a 0 más número de moles de C. D igual a 0 más número de moles de D igual al número de moles de C multiplicados por D entre C igual a 0 más número de moles en D. Las relaciones que vamos a ocupar o que se pueden ocupar para la resolución de este problema son las siguientes. Para la reacción química de este problema tenemos que es nitrógeno molecular más hidrógeno molecular que produce amoníaco. Para todos los problemas de reactores se debe de balancear la ecuación. Por lo tanto, obtenemos que la ecuación balanceada es la siguiente. El balance general es entrada más lo que se produce es igual a lo que se consume más lo que sale. Con base C y con la conversión igual a 20%, tenemos que el nitrógeno molecular es igual al flujo del nitrógeno molecular en la corriente 1 más 0 igual al flujo del amoníaco en el flujo 3 multiplicado por 1/2 más el flujo del nitrógeno en la corriente 3. El hidrógeno molecular es igual al flujo del hidrógeno en la corriente 2 más 0 igual al flujo del amoníaco en la corriente 3 multiplicado por 3/2 más el flujo del hidrógeno en la corriente 3. Y tenemos que el amoníaco es igual a 100 mol por hora. Vamos a pasar a una hoja de Excel. Vamos a insertar nuestro sistema, nuestro balance, y vamos a proceder a llenar la hoja de Excel con los datos. Tenemos que el dato del flujo molar del nitrógeno no lo obtenemos. El flujo molar en la corriente 2 del hidrógeno tampoco lo tenemos. Tenemos lo que es la conversión, que es igual a 20%, y tenemos el flujo del amoníaco en la corriente 3, que es igual a 100. También sale nitrógeno del flujo de la corriente 3, no tenemos ese dato, y tenemos que también hay hidrógeno en el flujo de la corriente 3, tampoco tenemos ese dato. Para la resolución de este problema vamos a ocupar el balance del nitrógeno, que es el flujo de la corriente 1 del nitrógeno más 0 igual al flujo de la corriente 3 del amoníaco más el flujo de la corriente 3 del nitrógeno. Tenemos el flujo de la corriente 3 del amoníaco, que es igual a 100, y lo vamos a multiplicar por 1/2.
Vamos a ocupar la relación de número de moles en A inicial multiplicada por la conversión igual a número de moles en C multiplicada por A entre C. De nuestra relación podemos despejar el flujo molar de la corriente 1 del nitrógeno molecular, obteniendo que es el dato que teníamos del flujo de la corriente 3 del amoníaco multiplicado por un medio, que es 50, dividido entre nuestro dato de la conversión, que es 0.20, obteniendo con esto el dato del flujo molar de la corriente 1 del nitrógeno molecular, que viene siendo 250 mol por hora. Ahora vamos a obtener el flujo molar de la corriente 3 del nitrógeno molecular. De nuestra fórmula del nitrógeno molecular ya tenemos el flujo de la corriente 1 del nitrógeno, tenemos lo que es el flujo de la corriente 3 del amoníaco multiplicado por un medio. Con esto podemos despejar el flujo de la corriente 3 del nitrógeno, obteniendo que es el flujo de la corriente 1 del nitrógeno molecular menos el valor de 50 que ya habíamos obtenido, lo que nos da un valor de 200. Para obtener el flujo de la corriente 2 del hidrógeno molecular, vamos a utilizar la fórmula del hidrógeno molecular que tenemos en nuestro balance. Vamos a realizar la operación del flujo de la corriente 3 del amoníaco multiplicada por 3 medios, obteniendo un valor de 150. Vamos a ocupar la relación NB inicial multiplicada por la conversión igual a número de moles en C multiplicada por B entre C. Por lo tanto, para calcular F2 tenemos que es igual a 150 que se obtuvo de la multiplicación del flujo del amoníaco multiplicado por 3 medios entre la conversión, que nos da un valor de 750. Ahora vamos a obtener el flujo de la corriente 3 del hidrógeno molecular. Vamos a pasar a nuestro balance del hidrógeno molecular y vamos a despejar el flujo de la corriente 3 del hidrógeno molecular. Nos vendría dando el flujo de la corriente 2 del hidrógeno molecular menos la multiplicación del flujo de la corriente 3 del amoníaco por 3 medios, lo que nos da un valor de 600 mol por hora. Para comprobar que las cantidades de entrada y salida sean iguales, vamos a realizar una multiplicación del peso molecular por el flujo molar de cada uno de los reactivos. Por ejemplo, tenemos que el nitrógeno molecular, su peso molecular es 28. El nitrógeno molecular tenemos que el peso molecular es igual a 2. Tenemos que el amoníaco, su peso molecular es 17. El flujo molar del nitrógeno molecular es igual a 250. El flujo molar del hidrógeno molecular es igual a 750. Y el flujo molar de la entrada del amoníaco es igual a 0. Vamos a multiplicar el flujo molar por el peso molecular, que vendría siendo 28 por 250, igual a 7000. Para el hidrógeno, 2 por 750, igual a 1500. Y en el amoníaco tenemos que 0. Ahora vamos a poner los flujos molares de salida. Para el nitrógeno molecular vendría siendo 200. Para el hidrógeno molecular vendría siendo 600 y para el amoníaco vendría siendo 100. Ahora vamos a multiplicar los flujos molares por el peso molecular.
para el nitrógeno molecular tenemos que es 28 por 200, que es igual a 5600. Para el hidrógeno molecular tenemos que es 2 por 600, que es igual a 1200. Y para el amoníaco tenemos que es 17 multiplicado por 100, obteniendo 1700. Vamos a obtener la sumatoria de los flujos másicos, obteniendo que es 7000 más 1500 más 0, obteniendo un valor de 8500. Y ahora vamos a realizar la sumatoria de los flujos másicos de la salida, que vendría siendo 5600 más 1200 más 1700, obteniendo 8500, con lo que podemos comprobar que nuestro balance fue realizado de la manera adecuada. Para obtener la fracción de la corriente 3 vamos a realizar la sumatoria de los flujos de la corriente 3, que vendría siendo 100 más 200 más 600, que nos da un resultado de 900. Para obtener las fracciones molares vamos a dividir cada flujo de cada componente entre la sumatoria. Para la fracción molar en la corriente 3 correspondiente al amoníaco, vendría siendo 100 entre 900, obteniendo un valor de 0.11. Para la fracción en la corriente 3 del nitrógeno molecular tenemos que es 200 entre 900, obteniendo un valor de 0.2222. Y para la fracción de la corriente 3 del hidrógeno molecular tenemos que es 600 entre 900, que es 0.666. Vamos a sumar estos datos y por resultado tenemos que obtener un valor aproximado a 1. Para comprobar que nuestros datos fueron obtenidos de la manera correcta, vamos a cambiar algunos datos. Vamos a cambiar el flujo de la corriente 3 del amoníaco de 100 a 1350 y vamos a cambiar el valor de la conversión de 0.2 a 0.6. Con esto vamos a obtener que los valores fueron modificados. El flujo de la corriente 1 del nitrógeno molecular cambió a 1125. El flujo de la corriente 2 del hidrógeno molecular cambió a 3375. El flujo de la corriente 3 del amoníaco cambió a 1350, que fue el valor predeterminado. El flujo de la corriente 3 del nitrógeno molecular cambió a 450. El flujo de la corriente 3 del hidrógeno molecular cambió a 1350. Obtuvimos las nuevas fracciones molares en cada uno de los componentes. En la fracción molar de la corriente 3 del amoníaco obtuvimos que es 0.4285. En la fracción molar del nitrógeno molecular obtuvimos que es 0.1428. En la fracción molar de la corriente 3 del hidrógeno molecular obtuvimos que es 0.4285, que nos siguen dando un valor igual a 1. Obtuvimos también que en nuestra comprobación la sumatoria de los flujos másicos siguen dando el mismo resultado en la entrada y la salida, por lo cual tenemos que nuestro balance fue hecho correctamente. Y eso sería todo.